Este espacio es patrocinado por Sincel, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.sincel.digital, www.sincel.digital. Y además, otra cosa que me gustó y que quisiera como que los que están levantando capital también lo tomen en cuenta, es que el que lidere su ronda tenga el tiempo de que si otros fondos o ángeles se quieren sentar con esta persona al entender por qué invirtieron en ti, que puedan dedicarles el tiempo. Fue como literalmente armar un data room que estuviera todo muy muy conectado y decidimos dedicarle literalmente 2 semanas. Pausamos todo el C-Level, o sea, el equipo siguió operando, pero el C-Level se frenó completamente y nos enfocamos a crear ese data room. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos el gusto y el placer y el lujo de tener a Regina Atié de Cuéntame. Regina, ¿cómo estás? Ay, Raimundo, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, muy buenas referencias, todo mundo ahí pasándonos contactos, moviendo toda la agenda. Increíble tenerte, vertiginosa la historia de Cuéntame. Tú, bueno, antes que todo, cuéntanos quién es Regina, dónde empezó, o sea, un resumen súper breve y luego Sí. cómo se nace en pandemia, en cuestión No, emprendedor. buenísimo. Ah, Sí, sí, mira, te platico. Yo siempre he sido una persona muy apasionada que ha buscado hacer las cosas distintas, ¿no? O sea, la verdad es que desde que estoy preparatoria, universidad, soy contadora pública de profesión, imagínate, y ahorita estoy haciendo algo completamente distinto, pero es porque he tenido como que estas ganas de decir, bueno, cómo hago las cosas de una forma diferenciada, ¿no? Cómo busco como que dar ese extra y salir de lo convencional. Entonces, así es como yo llego al mundo de las startups. En mis últimos semestres de la universidad, tuve la oportunidad de irme becada a George Washington University por parte de, hay un programa de Santander X excelente que todos aquellos que quieran convertirse en emprendedores, métanse, hay muy buenas becas para emprender. Entonces ahí es donde justamente me empiezan a hablar sobre todo este tema de emprendimiento de alto impacto, cómo puedes de forma escalable y masiva tocar la vida de millones de personas resolviendo necesidades que vivimos en el día a día, ¿no? Que son esas necesidades que atravesamos nosotros en literalmente cada día, pero que quizás como las vivimos tan frecuente, ya ni siquiera las vemos como un área de oportunidad cuando en realidad lo son. Pero yo creo que cuando a mí me dieron o tomé la decisión de emprender es cuando llegó un punto de quiebre importante en mi vida. Es cuando a mi papá lo diagnostican con depresión. Ese fue para mí el momento ok. donde digo, yo tengo que hacer algo respecto a esto, porque siéndote muy sincera, la salud mental siempre ha sido un tema muy importante para mí, ¿no? Yo vengo de Chihuahua, mis papás se divorciaron cuando era muy joven, mi mamá me metió un psicólogo desde que yo tenía 7 años y ha sido para mí un proceso de ir creciendo personalmente, irme reconstruyendo en cada momento de vida. He tenido psicólogos distintos, ¿no? Que me han ido ayudando como que a ir acomodando cómo puedo ir yo creciendo personalmente, pero ese fue como que mi punto de quiebre. Y justamente en esta oportunidad que tuve de irme a George Washington, conozco a mi socio. Mi socio también tiene una historia de vida muy particular, ¿no? En donde él pierde a su mamá cuando tenía 15 años por cáncer. También tiene dificultad para acceder a herramientas de salud mental, ¿no? Tarda un gran periodo de tiempo en lo que obtiene una persona que lo pueda ayudar pues a transicionar por ese momento tan complejo. Entonces, platicando cada uno de nosotros las historias, decíamos, oye, pues, ¿cuántas personas hay allá afuera quizás viviendo una misma situación, no? Y fíjate que en la universidad también nos empezó a pasar que escuchábamos, no nada más de nuestra universidad, sino de un montón, que había muchos casos de suicidio, que de verdad que mucha gente la estaba pasando mal y que ni siquiera se hablaba al respecto, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, empezamos a investigar, pues, qué modelos de negocio existían allá afuera, qué significaba emprender en salud mental. Y en ese momento lo que existían eran muchos, el tema de marketplaces de psicólogos. Entonces decidimos iniciar así, ¿no? Haciendo un marketplace en donde conectábamos a psicólogos con usuarios. Ujú. Esto, Raimundo, nos permite aprender muchísimo respecto a cuál es el punto de dolor que tienen las personas, pero también la gran falta de accesibilidad que existe para poder pagar un psicólogo, ¿no? Entonces, llegaba mucha gente, o sea, pautábamos a través de Facebook, nos llegaba mucha gente a decir, oye, ¿sabes qué?
yo sufro de violencia doméstica, oye, ¿sabes qué? A mí me asaltaron en el camino al trabajo y cada vez que paso por ahí empiezo a sudar, me vienen muchísimos pensamientos, ¿no? Y que al momento en el que lo conectábamos o la conectábamos con un psicólogo, no podían pagarlo. Y nosotros del otro lado teníamos que, pues, pagarle por el servicio, ¿no? Entonces, ahí fue donde dijimos, esto no va a escalar y no va a tener el nivel de impacto que estamos buscando, porque justamente esa es una de las barreras de salud mental que estamos buscando romper. Y es en donde empezamos a investigar qué otros modelos de negocio existían. Y es cuando encontramos que está habiendo una tendencia muy fuerte hacia que las empresas fueran las que pagaran por el servicio y que se pudiera dar accesibilidad a grupos de la población que antes no podían, ¿no? Entonces, ahí es donde todo se alinea y en un avión, en otra de las becas, yo soy un hacker de las becas, entonces en otra de las becas que consigo, es esta era de la Alianza del Pacífico y entonces nos volaron a Colombia, sí. justamente como para pues abrirnos la mente, ¿no? De qué estaba sucediendo como que a nivel latino, pues Alianza del Pacífico, en temas de emprendimiento, ¿no? Que estaban haciendo. Y me toca que en el vuelo de regreso me encuentro en la fila al CEO de Nestlé. Okay. Y le digo, oye, y justo estaba platicando con mis socios de, oye, hay que transicionar o hay que probar el B2B. Entonces se nos abre la oportunidad, nos cita con la directora de Recursos Humanos, que aparte esa mujer es una eminencia, es Nora Villafuerte, ella estuvo anteriormente en American Express, traía mucha experiencia, ¿no? Y nos dan la oportunidad de hacer un piloto en una planta manufacturera. En esta planta el piloto duró 3 meses y desde ahí sabíamos que teníamos que entregar resultados numéricos, o sea, que no nada más podía ser como, ay, qué padre, impacté a un grupo de la población, ¿no? Sino que se necesitaban métricas para que entonces pudiéramos generar un caso de éxito y pudiéramos escalarlo al resto de la empresa. En ese periodo justamente logramos disminuir en un 40% el nivel de estrés y ansiedad de los colaboradores. Empezamos a hacer como un par de cruces con temas de rotación, ausentismo, pero esos son ya más a largo plazo, ¿no? O sea, para poder ir viendo como que ya más tendencias. Y ahí es cuando llega la pandemia. Y entonces llega la pandemia y se nos abre la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Tuvimos un caso de éxito y para Nestlé fue muy importante el cuidar de su gente en todos los cambios que estábamos viviendo y deciden meternos a toda la empresa. Y ahí es donde, sinceramente, Raimundo, empezamos a crear un producto porque antes todo era como que pegar con pegamento con todas las piezas, literalmente, sí. Ok. Y entonces, ahí es donde pues, nos arrancamos. Ok. Entonces, o sea, específicamente sí nace en pandemia, ¿no? Con esas iteraciones. Como un año antes de la pandemia. O sea, como un año antes porque empezamos con el B2C más o menos como inicios del 2019. Finales es que empezamos ya hacemos la transición y llega la pandemia en el 2020 y ahí es donde pues traíamos ya un año de experiencia haciendo experimentos, pero todavía no había como tal un producto. O sea, imagínate, todo lo hacemos por Skype, dábamos pláticas por diferentes como que, incluso algunos lo íbamos a hacer presencial, ¿no? O sea, como que no había todavía un producto tecnológico, a pesar de que la visión era hacerlo tecnológico y que fuera todo en base en poder escalar, ¿no? Entonces, pues ya una vez que ya podemos entrar, es que decimos, no, pues ya tiene que existir un producto que vaya, por un lado, que vaya rompiendo las barreras a la salud mental en temas de estigma. ¿Eso qué significa? Que podamos llegarle a diferentes partes de la población con diferentes comunicados. Es bien distinto una persona que ama las mascotas y que le podemos llegar a un comunicado a través de, oye, ¿cómo las mascotas nos ayudan a reducir los niveles de depresión en el día a día? Pues ahí agarramos a las personas que aman a las mascotas. Versus una persona que es súper fitness y que se quiere parar todos los días a las 5 de la mañana, pues llegamos con esa comunicación. Versus una persona que es una mamá que acaba de regresar de su maternity leave, ¿no? Y entonces está volviéndose a adaptar y trae mucho tema de culpa, de cómo se organiza, etcétera. Pues entonces vamos llevando diferentes comunicados y eso también ha sido parte de lo que hemos estado incorporando en el producto, ¿no? Cómo hacemos una ruta que se sienta muy personalizada, o sea, que no sientas que te estamos dando lo mismo que cualquier otra persona, sino que realmente entendemos tu necesidad y te vamos dando esas herramientas que vas tú necesitando específicamente. Oye, si te gusta 3 minutos el audio, 3 minutos. Si tú eres más de 30 minutos, te damos el de 30 minutos. O sea, realmente irlo haciendo como muy personalizado, pero todo basado en ciencia. O sea, algo que es súper importante en temas de salud mental es que, o sea, podamos utilizar herramientas que sean comprobables científicamente hablando, ¿no? O sea, que no nada más sea, ay, pues la meditación se escuchaba bonito o la app se ve linda, sino que realmente pueda tener un impacto directo en la persona porque es efectivo. Es que justo ya estoy como uniendo los puntos, Regina. De una cosa que es muy americano
pero igual nosotros latinos no lo interiorizamos tanto, es el ABC, ¿no? El Always Be Closing. Entonces, eso que dices, me lo encontré en la fila, o sea, no todos tienen como, ¿cómo decirlo de una manera? La valentía, Mm, de, de decir, de siempre tener ese chip de estar cerrando, sobre todo, no cerrar como de venta, sino siempre estar pensando en la solución y en cómo se van acomodando esos caminos. Y ahí me causa muchísima curiosidad cómo todo ese empuje te va acompañando para ir pichando en donde sea, pero ahí cómo se va estructurando, o sea, es un periodo de tiempo que, si lo vemos, es un tiempo bastante normal en una startup, pero, o sea, contagiándonos tu energía, se nota que como por ahí fue, cómo se fue armando ese detalle en donde dijeron, eh, necesitamos capital, sí, necesitamos escalar esto, o sea, porque sí. luego uno es muy aferrado y tiene mucha escuela de, es que la tienda siempre ha sido tienda, o sea, como nuestra Ujú, referencia es visual, ¿no? Entonces estamos viendo sí, los negocios en nuestro alrededor, pero una startup es totalmente distinta. ¿En qué momento empieza ese de, sí. no sale? Mira, nosotros, y creo que es algo que también nos diferencia mucho, es que iniciamos siendo bootstrapping. Ujú, Entonces, no levantamos capital desde el día cero, sino que el primer año los founders no nos pagamos nada. O sea, fue como, ¿sabes qué? Necesitamos, con lo que vamos haciendo de ventas, poder ir contratando un equipo de tecnología, poder ir contratando, pues, aunque sea un vendedor, un account ujú, manager, ¿no? O sea, como irle dando forma a la empresa de tal forma de que siempre el cliente sea lo más importante, entonces con base en eso íbamos priorizando, ¿no? O sea, las contrataciones. Entonces, ese primer año fue, la verdad es que duro, pero también nos permitió como ir aprendiendo mucho y también cuidar mucho nuestros unit economics, ¿no? O sea, ujú. no era de, uy, pues voy a hacer un eventazo, ¿no? Y Sí, voy a tirar o voy a pautar todo porque no teníamos con qué. Entonces, todo lo teníamos que hacer como muy cuidadosamente, teníamos que hacer como experimentos que también no nos costaran tanto, pero creo que eso también lo que nos permitió es como realmente centrarnos en lo importante que es cómo le agrego valor al cliente sin necesariamente estar creando quizás muchas features que no agregan valor, porque nada más tenemos la ujú, oportunidad de pegarle, ¿no? Y si no le pegábamos, no vendíamos y no reteníamos al cliente. Entonces creo que eso lo que nos hizo fue ser una empresa como muy orientada a los objetivos, ya que, o sea, ¿sabes qué? He estado leyendo mucho el tema de, hay un libro que se llama Essentialism, ujú. que me lo recomendaron los cofundadores de Sofía Salud, y después lo he escuchado como que por otros lados, y la verdad es que es un libro muy bueno porque te dice, sabes que el ser humano no puede hacer muchas cosas a la vez, entonces te tienes que centrar en qué es lo esencial y en eso darle con todo. Y es algo que he estado leyendo mucho, ¿no? Entonces creo que eso nos, sin querer, nos permitió hacerlo. Cuando decidimos levantar capital fue hace un año. Ajá. Nosotros ya llevábamos operando pues desde el 2019 con los experimentos, 2020, ¿no? Llevamos Un operando dos año años y cachito. medio, Ujú, exactamente. Y pues ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Mira, tenemos una base de clientes súper bueno, ¿no? Teníamos muchísimas startups trabajando con nosotros, como Quesky, Conecta, Albo, ¿no? Teníamos en su momento, pues, ahorita también seguimos teniendo Nestlé, ¿no? Entonces decíamos, tenemos una muy buena base de clientes. ¿Cómo le hacemos para que podamos escalar esto ya, o sea, a nivel masivo en México y a la región? Y nos empezamos a topar con que nos pedían que resolviéramos ciertos problemas los clientes, como por ejemplo, darles data anonimizada sobre cuál es el nivel de impacto que estamos teniendo en su gente, para que entonces lo puedan respaldar, o sea, el DRH lo pueda respaldar con el ujú, CFO, ¿no? Y ujú. que entonces las renovaciones sean más rápidas o crecer tickets. Y nos pasaba que el equipo de tech no podía ir a esa velocidad porque no teníamos mucho equipo de tech. Ok. Teníamos un equipo de tech muy pequeño que les pedíamos muchas cosas y ya no nos estábamos dando abasto. Entonces íbamos muy lento y teníamos que literalmente priorizar o le dábamos valor al usuario o al cliente. Y entonces ahí Ujú, decíamos, no, es que a los dos, o sea, una cosa sí es essentialism, pero es al usuario y al cliente porque son los dos, uno me compra y otro me usa. sí. Y entonces ahí fue donde decidimos levantar capital. ¿Cómo fue el proceso de levantamiento de capital? Ujú, Fíjate que aprendí mucho porque yo soy first time founder, entonces para todos los que nos están escuchando y que son first time founders, la verdad es que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Toco 1000 puertas, me voy primero con los grandotes, me voy primero con los ángeles, ¿cómo empiezo a convencer?
Y luego empiezas a escuchar mucho esta parte de tienes que generar FOMO en tu ronda. Sí. Dices, ¿y cómo genero FOMO en mi ronda? ¿No? O sea, ¿cómo se hace eso? Si todavía ni siquiera he podido cerrar el primero, ¿no? ¿Cómo hago eso? Entonces, si quieres, te comparto un poco de cuáles fueron mis aprendizajes pues, a lo largo de levantamiento de capital. Yo empecé, te digo que en octubre, justo hace un año, en octubre del año pasado, como a decir, bueno, hay que levantar el capital. No es porque no tengamos flujo para operar. Uh-huh. Podemos pagar perfecto todo, pero necesitamos crecer. Entonces, ¿eso qué nos permitió, Raimundo? Que yo no tenía una urgencia por levantar el capital. O sea, si yo no lo levantaba, no me moría. Ajá. No tenías un burn rate así. No tenía un burn rate. Y eso que me permitió tener un poder de decisión de decir, este inversionista no me gusta y este sí. Ok. Entonces, eso es súper importante. Y ahorita, justo con estas crisis financieras, la guerra, todo lo que estamos viviendo, está llevando a las startups a tener eso, a tener que facturar. Uh-huh. Y eso no necesariamente es algo negativo. Es complejo, sí es muy complejo, porque ya no nada más tienes que pensar en el engagement, en los canales de ventas, sino también tienes que pensar en cuál es la mejor forma de cobrar, qué tan recurrente tengo que cobrar, cuál es el pricing. O sea, te abre muchas más variables, pero también te permite tú tener un poder de decisión respecto a lo que quieres hacer. Uh-huh. Entonces, ¿eso que me permitió? Bueno, pues empecé a tocar un par de puertas, ¿no? Aquí en México. Y me di cuenta de que muchos me decían, oye, pero es que la salud mental, pues, ¿qué, no? O sea, a pesar de que en la pandemia fue un tema que se habló mucho, me decían como, pero es que sentimos que todavía no hay un mercado consolidado. Eso por un lado lo escuchaba, o por el otro lado también lo que escuchaba es, uy, pero es que ya existe esta startup, y salieron de estas aceleradoras, y entonces solamente le vamos a poder apostar a un jugador, y no sabemos quién va a ser, entonces pues hasta la siguiente ronda vamos a decir en quién apostar. Eso era mucho lo que escuchaba. Entonces decía, híjole, ¿cómo logro posicionar a Cuéntame de tal manera de que, o sea, pueda vender la visión que estamos teniendo, ¿no? O sea, y cómo nos estamos diferenciando. Porque también escuchaba mucho, ¿cuáles son tus diferenciadores respecto a otras soluciones? Y era algo que quizás yo no tenía como que todavía, no lo podía verbalizar tanto. Que fuera sexy. ¿Qué fue? Sí, y ¿sabes qué? Que de verdad fuera como, este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador. Uh-huh. Y me lo están diciendo los clientes cuando me compraron que me prefirieron por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, hice un step back, o sea, después de contactar, yo creo que contacté como unos 20 fondos y empecé a escuchar eso y decidí frenar el levantamiento y dije, no, o sea, necesito prepararme. Ajá. Ok, entonces de ahí primero enfocaste a fondos. Sí, yo primero me enfoqué en fondos, que eso fue también parte del aprendizaje que quiero compartir. Yo inicié por fondos, no inicié con ángeles porque yo sentía que no tenía una red, como con que pudieran darme ese capital, ¿no? Entonces yo decía, híjole, pues es que yo no tengo el tío o el, ¿no? Ajá, o sea, el conocido. El conocido que nos puede invertir, no sé, $10,000, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo inicié con fondos. Decidí frenar y me metí a una aceleradora que está hecho por YPO, que YPO es como una red a nivel mundial de presidentes jóvenes de organizaciones. Uh-huh. Y es una aceleradora que me cambió la mente, porque aparte es una aceleradora donde están hindús, gente asiática, gente de Estados Unidos, entonces trae otro mindset. Uh-huh. Y lo que aprendí ahí y después con el equipo es que decidimos cambiar toda la estrategia de cómo nos comunicábamos con los inversionistas. Es que es muy importante comunicar tu estrategia de go-to-market y cómo vas a ir comiéndote el mercado, pero que quede todo muy claro, o sea, que no nada más sea como, pues sí, el mercado vale tanto, y el típico circulitos, y eso es lo que vale y listo. Y vamos a conseguir tanto en tal año y así, no, ¿cómo? Exacto, ¿cómo? Es ¿cómo? Uh-huh. ¿A qué país vas primero? ¿Qué tipo de empresa estás buscando cerrar? ¿Cuántas licencias estás buscando posicionar? ¿Cómo va creciendo tu MRR? Tu MRR, ¿cómo se ve de renovaciones? ¿Cómo se ve de nuevos clientes? ¿Y cómo se ve de clientes actuales que crecen? Ajá, el churn. El churn. ¿Cuál es tu tasa de efectividad desde que entra un lead hasta que se cierra? ¿No? Entonces, fue como literalmente armar un data room que estuviera todo muy, muy conectado. Y ahí, la verdad, lo hicimos todo el C-Level, o sea, tanto los 4 cofundadores junto con nuestra Head of Growth, y decidimos dedicarle literalmente 2 semanas
pausamos todo el C-Level, o sea, el equipo siguió operando, pero el C-Level se frenó completamente y nos enfocamos a crear ese data room. Trabajamos los fines de semana, entre semana, y nada más nos enfocamos en eso. Y fíjate que lo que nos permitió es que entendí que no nada más es crear un data room para que nos den capital, sino que ese es nuestro mapa. Sí. Y eso es, ¿sabes qué, Raimundo? Nosotros lo vamos nutriendo cada semana. O sea, ya no quiero que sea como, híjole, en el siguiente levantamiento de capital hay que prepararlo. No, esa es nuestra base y ahí vamos llenando todo el tema de los OKRs, cómo vamos avanzando, cómo estamos creciendo, lo integramos con HubSpot, entonces ya no hay que hacer nada, sino que ya está integrado con HubSpot, está integrado con Apollo. O sea, como que es, en la siguiente ronda es, aquí están las llaves, te doy una cuenta de HubSpot, te doy una cuenta de Apollo, puedes ver que yo no estoy inventando nada, todo está ahí. Uh-huh. Entonces, Excelente. eso también da un nivel de confianza importante. Entonces, al final, ¿qué aprendí? Lo que aprendí es, uno, es mejor ir primero con ángeles. Uno cree que no tiene una red, pero tienes al director de la empresa que te compró. Uh-huh. Tienes al maestro que te dio clases, que quizás tiene cierto capital que te puede invertir. Ellos mismos te van haciendo otras introducciones, ¿no? O sea, te van haciendo intros con sus redes y al final nosotros terminamos, yo creo que son unos 15 ángeles inversionistas, sí, muy bien seleccionados. O sea, no fue, ay, pues este tenía dinero y que me meta para que ya me meta. No. Es gente que ahorita yo le digo, por favor, introdúceme con esta empresa y en ese minuto frena lo que está haciendo y nos hace esa intro de valor que nos puede hacer, ¿no? Necesito que por favor me presentes con este fondo y lo hacen, ¿no? Entonces, uh-huh, eso fue importante. Y después también nos invirtieron varios fondos. Inició primero con nuestro lead investor que está en Chile, que se llama Impacta VC. Ellos fueron los que nos dieron como, sí. Ahí, Regina, ¿quién fue el primero que dijiste, esta es mi carta de presentación? Mira, tenía muy buenos ángeles. Entonces, está desde una Lori de Kavak, que lleva siendo nuestro cliente ya 2 años. Entonces, también habla de, oye, no nada más es que creen en nosotros, sino que ha visto nuestro trabajo. Lo usan. Uh-huh. Lo usan. Está desde, por ejemplo, un Raúl Argüelles, que es el exdirector de Recursos Humanos de Walmart y Bimbo, que entonces también me da validación de experiencia del mercado. Viene, por ejemplo, inversionistas un poco más formales, como por ejemplo el director de un fondo en Miami, ¿no? Que uh-huh, no puedo invertir ahorita porque los tickets son más grandes, pero él decidió meter de su propio bolsillo dinero. Y entonces eso lo que me fue dando es que yo cuando verbalizaba quiénes eran mis ángeles, no nada más decía, son estos, sino el por qué me da valor que sean esos. Uno es mi cliente, otro conoce la industria, otro es un líder de tecnología, otro tiene un fondo. Entonces, también eso me ayudó mucho como que con los fondos a ir verbalizando por qué eran relevantes. Sí, todo el pool, ¿no? Ya se armó bien el pool. Ok. Y la verdad, el punto de quiebre fue ya el primer fondo que nos invirtió formalmente, porque también de pronto los fondos es como, qué cool que tengas ángeles, pero ¿qué fondo ya te invirtió, no? Ajá. Y entonces ahí fue Impacta VC, que sinceramente a mí ellos me encantan porque han operado startups. Entonces no nada más es un fondo que son grandes financieros, sino que han operado startups, saben lo complejo que es, saben cuándo tienen que arremangar las manos, o sea, como, ¿sabes? O sea, neta, entienden lo que es operar. Y eso fue lo que me gustó de ellos. Y además, otra cosa que me gustó y que quisiera como que los que están levantando capital también lo tomen en cuenta, es que el que lidere su ronda tenga el tiempo de que si otros fondos o ángeles se quieren sentar con esta persona al entender por qué invirtieron en ti, que puedan dedicarles el tiempo. Fíjate que, o sea, nosotros, de los fondos que nos invirtieron al final, yo creo que David, que es el managing partner de Impacta, se sentó yo creo que con unos 15 fondos que yo le pedí como, por favor, siéntate, y con cada uno 30 minutos. Entonces, es el nivel de confianza y de compromiso que tiene que haber por parte del lead investor. Y al final la verdad es que se terminaron sumando fondos increíbles, desde un colectivo Jaguara, ¿no? Que está hecho por cofundadores de startups, que eso también me encanta muchísimo, desde un 99 Startups con Alex Calvez, que es un tipazo y conoce perfecto este mundo en México, ¿no? Hasta fondos en Estados Unidos, que también nos decidieron invertir como un Serracap, que invierte ya en series A, pero entonces esta es una estrategia para que nos vayan conociendo, y así fue un poco como se fue armando la ronda. Y New Ventures, que son súper de impacto. New Ventures, que me gusta mucho porque justamente tienen métricas muy establecidas de impacto, que eso también es algo que yo estoy esperando, ¿no? O sea, como cuando las empresas me compran, también están buscando ver temas de impacto como ESG, como
objetivos de la ONU, no cómo, a cuánta gente por primera vez se le da acceso a salud mental. Entonces yo ya tenía esas métricas y creo que eso hizo como muy buena conexión con los de Nuventures. Sí, y nos ayudó mucho. Y ya nada más para cerrar, para los que están levantando capital y que se sienten frustrados, quiero que sepan, o sea, que uno, o sea, a mí sí me tomó mi tiempo, o sea, literalmente tuve que frenar completamente yo como CEO la operación por 3 meses y recaí completamente en mi equipo de decir, porque hubo unos meses que, antes de esos 3 meses que lo estaba intentando hacer como que manejando la startup y adicional levantando capital, no me daba la vida, me desconcentraba y fue cuando decidí frenar yo completamente todo y decir, equipo, aquí está Cuéntame, depende completamente de ustedes, yo necesito completamente desconectarme y levantar capital. Fue cuando pude hacerlo, ¿no? Y fíjate que cuando ya teníamos la mitad de la ronda, ya teníamos $500,000, no se cerraba y no se cerraba. Yo decía, ya por favor, o sea, ya necesito que se cierre por mi salud mental. Sí. Y de pronto yo utilizo una app que se llama Mantra. Y Mantra te va mandando mensajes. Y me salió un mensaje que dice como, todavía no estás ahí, sigue empujando, lo vas a lograr. Y dije, ok, todavía no estoy ahí. Y ahí decidí contactar 50 fondos más. Yo ya tenía la mitad de la ronda. Decidí contactar 50 fondos más a través de investors que me hicieron intros, a través de otros amigos. Y ahí es donde el FOMO se empezó a generar. Tuve una ronda sobresuscrita. Ajá. Hubo algunos ángeles y fondos que se quedaron fuera y que fue como, por favor, en la siguiente ronda quiero estar. Pero es porque cuando ya no podía, decidí darme 3 días de descanso y después regresar y decir, vamos a darle, y eso todavía no termina, vamos a darle más. Excelente. Oye, Regina, ¿y en qué se fijaban? O sea, además del data room, o sea, así como lo cuentas de Sí, cómo se estructuró, de ahí pues, son 2 preguntas. La primera, el data room, ¿qué crees que sea la métrica ahí como más importante que tú decías? sí. Luego uno ya se vuelve bastante mañoso, ¿no? Con los números. Entonces dice, si ven estos dos aquí pegaditos, claro que van a hacer el switch de que entenderán tales cosas. Ese uno. Y el segundo que tiene mucho que ver, que en qué se fijaban, o sea, cuál era ese one-liner, ese gancho que empezaron a repetir. Primero los datos, el número, como Sí, cuáles eran esos, y luego el one-liner o la propuesta única de valor que tú identificas, porque luego, ahorita te digo, más o menos tengo una teoría o un análisis de sí. cómo se van moviendo y ya te digo como Mm, por dónde. Ajá. perfecto, mira. Ahí utilizábamos DocSend, entonces también podíamos ir Ujú. traqueando cuáles eran las slides que más, en donde más se quedaban, y eso era un patrón que se repetía o sea, en la mayoría de la gente que abría el deck se repetía, eso Ajá. ahorita te digo en cuál era. Y por otro lado, hay una parte que se dice, que muchos nos dicen que es el storytelling, y a mí me Ajá. frustraba mucho porque era como, o sea, para mí era una palabra demasiado abstracta. Es como, ¿qué es storytelling? O sea, Sí, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo le hago para ser una buena storyteller? Porque siento que también hay mucho bluff alrededor. sí. Y realmente el storytelling, ¿qué es? Es tú aprender a llevar al inversionista donde tú quieres llevarlo. Entonces es desde tener que estudiar súper bien todos tus números, porque te pueden preguntar cualquier cosa, hasta cuando tú estás llevando la conversación. Fíjate que lo que yo hacía era, yo pensaba, ya le envié el deck, tuvo que haber llegado estudiado con el deck, porque yo estoy esperando eso de mis inversionistas. Ujú. Me voy a ir directo al data room y voy a empezar a narrar mi historia desde el data room. Entonces compartía pantalla y decía, como ustedes ya revisaron el deck, y si no, Ok. pues tenían que hacer la Ahora, chamba después, ajá. ¿no? Me iba al data room y decía, esta es la oportunidad de mercado. Después de la oportunidad del mercado decía, esto es como lo estamos abordando desde el aspecto de producto, porque yo ya sabía que la primera pregunta que me hacían es, ¿cómo vas a crecer? ¿Y cuál va a ser tu estrategia de go-to-market? Lo abordaba de manera inicial, este es mi mercado, estos son los mercados que quiero atender, estos son los grupos empresariales que quiero cerrar Ujú. en estos tiempos. Luego, ese es el producto, por qué las soluciones de ahorita no funcionan, por cuáles son nuestros 3 diferenciadores claros, porque yo sabía que me iban a decir, oye, pero existe y decía, este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador, y este es mi diferenciador, y ya no tocaba nada más, porque yo llegaba y lo abordaba desde el inicio. Ajá. Me iba también, teníamos un cuadro porque luego había unos que sí decían como, pero a ver, y les mostrábamos un cuadro de comparativo de todos los competidores, Ujú. diferencia tecnológica, diferencia de estrategia de go-to-market, o sea, todo. Entonces era como, al menos sabían que nos habíamos preparado muy bien. Sí. Y después de eso veíamos la parte de growth.
oye, esto es como vamos a ir creciendo de aquí a 10 años, cómo se ve en los próximos 18 meses, que son los que tú nos vas a invertir y donde me quiero enfocar la conversación, pero quiero que veas que tengo una estrategia, o sea, como a largo plazo y que no mañana me va a valer, sino que estoy en esto hasta convertirme en el líder. Mostrábamos también cuáles son, por qué esto es un mercado relevante y decíamos, ya existen esas startups que son unicornio, entonces es un modelo replicable, no hay, es un no-brainer y para ellos era como que un check de riesgo. Y cerrábamos con, solamente si eran startups, fondos de impacto, cerrábamos con la parte de impacto, entonces ya como que ahí nos ponían el check. Y si no, entonces nos íbamos como una parte de Q&A. ¿Qué preguntas tienes? Y ahí ya resolvemos como que todas las preguntas. Creé un personaje, Raimundo. O sea, y ese personaje es un personaje de la persona en la que quizás a veces soy, quizás a veces estoy intentando convertirme en eso, pero entonces lo que hacía era estudié mucho, practiqué mucho, y eso creo que fue lo que al final como que ayudó a que la ronda fluyera. Ok, ¿y qué números crees que hayan sido o qué métrica era la que era Sí. el winner? Las dos slides en donde se enfocaban más la mayor parte de los fondos era cuánto vale el mercado y cómo voy a llegar. Entonces, o sea, esa era la primera que se elevaba la barrita de que lo estaban buscando. Y la segunda era nuestros unit economics. Ok, los Porque winners. justamente estaba el mercado muy inestable, entonces mucho de lo que los fondos escuchaban era tienes que invertir en startups que puedan ser sostenibles por ellas mismas, etcétera. Entonces yo le decía, mira, esos son mis unit economics, yo ya soy cash positive, con tu inversión voy a crecer hasta tanto en los próximos 18 meses y voy a alcanzar esto de MRR con estas empresas, con estas licencias, con y voy a volver a ser cash positive en este mes. Entonces para ellos era como, ok, súper. Ok. Es que fíjate que nos han vendido la idea de que la recomendación de boca a oreja es una cosa etérea del universo en donde se tiene que alinear y no se puede construir, pero lo has dicho de una manera tan elegante que lo que yo ya agregué está de más, porque justo eso es como lo dijiste, o sea, esa es una forma de estructurar una recomendación boca a oreja porque seguramente, y como te lo decía el DocSend, esas slides eran así de les voy a pedir que te manden el deck, pero chécate en estas, ¿no? O sea, ya estaba así súper entrenado, porque al final es eso, también son unos clientes que hay que entrenar, ¿no? Totalmente. Y sabes qué, también de pronto cuando es la primera ronda, te piden conocer a los socios. Y de pronto hay socios que son más extrovertidos que otros, otros que son un poco más nerviosos. Y ahí es donde está también el rol de uno como CEO y líder de subir a todo el equipo al nivel. Okay. Entonces, yo tengo gente que mi CTO es un crack en tecnología, pero no vende. Entonces, oye, ¿sabes qué? Se metió un curso de cómo hacer presentaciones efectivas y ahora es un crack hablando, ¿no? Pero entonces también es irnos dando cuenta de cuáles son los skills que tiene que tener los otros socios, porque también los van a revisar y por más que tú les hayas encantado, si no les gusta el resto del equipo C-Level, puede ser un stopper y un blocker para que te inviertan. Entonces también es nuestro rol decir, estas son las fortalezas de cada miembro del equipo, en esas que son sus debilidades y que les importan a los fondos, porque si son debilidades que no les importan a los fondos, pues bueno, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero hay ciertas cosas que les importan a los fondos y que si tu equipo no trae ese nivel, hay que entrenarlos, hay que ponerlos en zona de donde no están, como que en su zona de confort, sino hay que sacarlos para que el momento en el que se sienten con el inversionista, proyecten la misma imagen que uno está proyectando. Entonces, eso también es importante. No todos los socios tienen que ser los mejores vendedores porque no tienen por qué, ¿sabes? Pero sí al momento de sentarse con un investor, hay que subirlos a ese nivel. Sí, exactamente. Entonces ahí, es que te iba a decir, también una cosa que ya agarré es, hay o sea, fue una ronda presemilla, pero ya mencionaste por ahí un par y es de una recomendación que luego se hace es no buscas la primera venta, ¿no? Busca la venta número 3, número 4. Entonces por ahí ya se está moviendo alguien que trabaja muy enfocado en Serie A, entonces, o fondos que ya tienen un ticket más alto, entonces es también prepararte para preparar el terreno, ¿no? O sea, no es nada más de al corto plazo en donde me quedé y no avanzo y a ver qué aparece, ¿no? Sí, fíjate que sí, o sea, al menos meter 1 o 2 fondos que después te puedan invertir en tu siguiente ronda,
porque al menos ya tienes esa parte segura y ya puedes llegar a decirle como que a los siguientes fondos como yo ya tengo esto seguro, ¿no? Incluso hay algunos términos como por ejemplo prorata, ¿no? Que prorata rights, que es que tengan, no se la das a cualquiera, ¿no? Y ahí sí es súper importante tener buenos abogados. Eso también me dio mucha paz, o sea, que conseguí abogados súper buenos donde yo podía mandarles WhatsApp y decirles, no entiendo nada de lo que me está diciendo este fondo, por favor ayúdame. Y me echaban una llamada, me hablaban, o sea, me sentaban en una videollamada o incluso, Raimundo, ellos negociaban por mí. Había unos términos que yo de plano no entendía y eran fondos, o sea, americanos, que igual yo, pues sé inglés, o sea, bien, ¿no? Pero hay ciertos términos financieros que no entiendo, ¿no? Entonces ellos me lo explicaban y lo decían, lo vamos a negociar así, si estás de acuerdo. Y entonces ellos se subían junto conmigo y hacían la negociación hard de temas que yo quizás no necesariamente entendía al 100. Que ahorita me estoy buscando preparar para que ya la serie A, o sea, me domine todo, ¿no? Los términos. No. Pero sí es muy importante que tengas un buen equipo legal, porque también encontré que hay ciertos ángeles o fondos que tienen malas prácticas y que tienes que saber identificarlos y que no te conviene que estén en tu cap table. Y eso Ujú. solamente bien informado te puedes dar cuenta. Sí, y que no es tema ahí de la industria, o sea, es en general, ¿no? Desde uno, desde a pie de calle hasta las altas esferas en todos lados, ¿no? Y siempre hay que tener Sí, cierto cuidado. mucho cuidado. Ujú. ¿Y qué? Es que ya nos faltan un par de preguntas nada más, pero Sí. me da mucha curiosidad. Regina, ¿para dónde va? Cuéntame. O sea, ¿va sigue expandiéndose a la TAM? Ya con los jugadores grandes en Estados Unidos, para Europa, o sea, como para dónde va, cuéntame. Mira, nosotros estamos buscando posicionarnos como los líderes en hispanohablantes, ¿no? O sea, en temas de salud mental, inicialmente corporativo. O sea, también hemos aprendido que no podemos abarcar todo, entonces estamos buscando ser los líderes en el sector corporativo de salud mental para hispanohablantes. Todo lo que tenga que ver eso, ahí es donde estamos buscando posicionarnos. Ya la plataforma en lo que es cuestión de días va a estar en portugués y en inglés también, porque hay algunos clientes que es importante para ellos, ¿no? Que ya también tengamos esa cobertura porque están en Brasil, están en Estados Unidos, Ujú. ya lo estamos teniendo, pero nuestro foco es ahorita justamente convertirnos en los mejores en hispanohablantes. ¿Por qué? Porque también, Raimundo, hemos encontrado que hay relevancias culturales que hay que cubrir. O sea, Ujú. no es lo mismo darle una herramienta a una persona en Colombia que una en México, que una en Chile, que una en Argentina. Estamos viendo contextos muy distintos y eso lo aprendimos porque teníamos un cliente en Colombia que lo atendían psicólogos mexicanos y cuando pasó la crisis súper fuerte, nuestros psicólogos no entendían el sentimiento y la tristeza que vivía la gente en Colombia. Y ahí Sí. es donde dijimos, no hay manera, o sea, de que no seamos relevantes culturalmente. Y ahí también se convirtió como en uno de los puntos clave que estamos buscando cubrir, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo ahorita es justamente enfocarnos en lo que es México, Colombia y Chile. Sin embargo, hay varias empresas que nos están buscando de Perú y de Argentina, entonces también como que por ahí estamos explorando el mercado y ahí está el foco, ¿no? Brasil estamos entrando con clientes actuales, no estamos entrando todavía nosotros directamente, Ujú. pero sí con clientes actuales. Excelente. No, eh, ya, o sea, es que es como, lo tienes tan claro y eso me encanta porque al final el tema de hackear una ronda no es la primera venta, no es agarrar una presemilla o estar ahí como con una visión tan corta. Y también me resuena un montón ese tema que nos platicabas al inicio. Es difícil, es normal que no tengamos una visión a largo plazo, ¿no? Y solamente cuando vamos nutriendo nuestra alma y vamos acomodando toda nuestra cabeza, nos damos permiso de visualizar y de tener esos planes a 10, 20, 30, 50 años. No estoy yo para repetir lo que nos han repetido toda la vida de en qué cajones o en qué Ujú, casillas nos meten, pero es ujú. nuestra responsabilidad y con esto que nos has compartido, o sea, se ve claro o se ve más o menos atrás del velo, que luego también hay mucho mito, ¿no? Que es, se puede hackear, ¿no? O sea, puedes encontrar esos puntos clave en donde te apoyes. Que te posicionan distinto a otros emprendedores.
Ajá. Porque es que aquí el chiste es que no nada más estás compitiendo, en el capital no nada más compites contra tu industria, sino compites contra todos, ¿no? Porque pues Ujú. solamente tienen cierto capital que pueden alocar en X número de startups, hay unos que son 10, otros que son 40, ¿no? Pero solamente en cierto número. Entonces, no nada más estás compitiendo como que contra tu misma industria, sino contra todas las industrias, que puede haber unas más hot que otras. Ujú. Entonces, ahí también tú tienes que ver cómo te diferencias, ¿no? Y pueden ser muchas formas de diferenciarte, desde go-to-market strategy, o sea, hay muchas formas, no solamente hay una. Y sí, también algo que me gustaría comentar, Raimundo, es que yo fui la cara de la venta, pero todo lo que se construyó del data room y los que me entrenaron fueron mi equipo. Entonces, mi equipo fue el que me entrenó a hablar de producto, fue la que me entrenó a hablar de crecimiento, fueron los que me entrenaron a hablar de tecnología. Yo nada más me entrené a hablar y a tener un pensamiento lógico de lo que estoy diciendo, pero realmente el equipo fue el que construyó todo el data room y yo fui la cara, ¿no? Pero sí es muy importante que sepan, o sea, que eso se construye en equipo, no es de una sola persona. Ujú. Exactamente, Regina. ¿Qué me faltó preguntarte? Quizás qué libro recomiendo. Ah, Esa luego dale, me dale. gusta, me gusta, me gusta. Mira, si quieres para temas eh, como de crecimiento personal, No. hay un libro que me marcó y justo en la mañana lo estaba platicando con mi Head of Growth, que es el libro que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Ok, Es un libro súper bueno, sí, medio tema energético, pero sí, basado en ciencia. ¿Ya lo has leído? sí. Aparte no es nada reciente. No, está espectacular. Sí. Yo todavía sigo como que meditando con las prácticas que te dan ahí, entonces esa parte está muy padre. Si quieres como más libros, o sea, como de cómo hacer un startup, es la ajá, sí, Ah, dime. una de storytelling, ahí sí te pido porque es un coco, o sea, es un dolor para todos los founders. Mira, uno de storytelling. Ay, fíjate que ahorita no tengo uno en la mente, pero ¿qué me sirvió mucho? Me sirvió mucho, uno, aceptar mi personalidad y Ujú. decir, esta soy yo, los que no compaginen con eso está bien, no le voy a gustar a todos, y decir qué es lo que quiero proyectar hacia allá afuera y crear como toda una forma de hablar, vestirme, conducirme, todo, o sea, con base en eso que yo decidí que voy a proyectar. Entonces creo que eso quizás pueda ayudar a otros, ¿no? A decir, ay, ¿cómo hago ese storytelling? Y sobre Ujú. todo practicar muchísimo, o sea, decidir cuál es tu intro, cuál es la parte del medio, qué sobra, qué ni siquiera hay que decir porque no agrega valor. O sea, como que tomar mucho la decisión de dónde destinarle el tiempo. Sí. El libro de Essentialism me cambió la vida, o sea, de hecho, todo el C-Level en cuenta me está leyendo ahorita ese libro. El Ujú. libro de Amp It Up, del CEO de Snowflake, está brutal. O sea, ese libro de verdad también lo recomiendo muchísimo. Y Ujú. por último, me acaban de recomendar, y apenas llevo nada, del libro de The Great CEO Within, pero dicen que lo Ajá, recomiendan mucho a las startups que pasan por Y Combinator. Y la sí, verdad es que sí está muy bueno. Te da una biblia sí. de cómo ir operando y escalar, entonces eso también está bastante bueno. Excelente. Sí, además, o sea, siendo founder tienes que leer, o sea, es obligado. O sea, no hay tanto tema de vete a YouTube y cosas así. No, ahí estamos un poco peleados generalmente con las recomendaciones, entonces te lo agradezco mucho. No, totalmente. La verdad es que tienes que estarte construyendo todo el tiempo y tienes que rodearte de gente mejor que tú. O sea, creo que esa es la clave. O sea, que eso también es muy difícil porque manejar gente mejor que tú implica que tú tienes que prepararte el doble para poder manejar a esa gente. Y Ujú. agota. Pero creo que es la única manera. Excelente. Regina, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, no mencionamos el monto Ah, de la claro, ronda levantamos. presemilla. Sí, levantamos 1.3 millones de dólares. Excelente. Y como ya la escucharon, no se va a quedar ahí Regina ni todo el equipo de Cuéntame, van por más. Saben cómo llegar al mercado, saben cómo dominarlo y esperen más noticias. Y por supuesto, te extiendo nuevamente la invitación a la siguiente ronda porque cambia radicalmente y es otro tema. Entonces también ya tuvimos un éxito de Serie A. Qué Entonces, padre. de lo que nos contaron, o sea, es un mundo distinto. Entonces, nos encantaría tenerte, Regina. Cuenta con ello. Muchas gracias, Bueno, Raimundo. muchas gracias. Entonces, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio de Hacking Ramos. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación.
Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.